vamos a calcular el área acotada entre estas curvas. Por la izquierda por esta, por la derecha por esta. Y entonces sabemos que en estos casos empiecen a darse cuenta que siempre va a depender mucho del conocimiento que nosotros tengamos de las curvas, porque sí es muy dependiente de cómo se estén comportando. Es decir, hay que hacer un análisis caso por caso, porque no podemos dar conclusiones como muy generales, porque al ser el área un concepto geométrico más primitivo, necesitamos darle algunas características cuando resolvamos el problema. Como por ejemplo, cuál curva pasa por la izquierda, cuál curva pasa por la derecha, cuál pasa arriba, cuál pasa abajo, cosas por el estilo que van a depender mucho de nuestro conocimiento de curvas. Entonces empezamos con esta. Esta nosotros sabemos que se puede escribir como y igual a x cuadrado, con lo que sabemos que vamos a tener una parábola, ¿verdad? Que se abre hacia arriba. Vamos a colocar así. Vamos a poner aquí 1, 1, ahí está. Y entonces, ahora nosotros vamos a analizar la otra curva, que resulta que es una recta que podemos reescribir como y igual a 2 menos x. Entonces, cuando x es 0, vamos a tener que y vale 2. Y cuando x es 2, y vale 0. O sea que ahí tenemos nuestra recta así. Solo voy a cambiar un poco el punto de referencia. Ahí está. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestras curvas. Entonces la referencia me dice por la izquierda por la curva azul, por la derecha por la curva roja en el primer cuadrante. O sea que solo es esta parte que tenemos acá. Voy a tratar de pintarla de un color que no afecte mucho. Veamos este. Acá. Entonces, este es el área que debemos analizar. Ahora, lo que podemos hacer nosotros en este caso es buscar varias formas de introducir rectángulos. Conviene encontrar el punto de intersección también porque lo vamos a necesitar. Que ahí se puede ver en la gráfica, pero igual lo vamos a calcular. Tenemos que esto va a ser x cuadrado, que es y, substituido aquí, igual a 2 menos x. Esto va a ser equivalente a x cuadrado más x menos 2 igual a 0. Y entonces podemos tratar de factorizar ese polinomio con lo que tendríamos x y esto igual a 0. Y entonces acá tenemos x más 2 menos 1. O sea que acá vamos a tener x igual a menos 2 y x igual a 1. Esas son mis dos posibles soluciones. El menos 2 va a ser un punto que está allá de este lado, se sale el primer cuadrante. O sea que acá me interesa este. Entonces justamente ahí tenemos el punto de intersección. Entonces si yo decido incluir rectángulos verticales, así, me doy cuenta que acá hay un punto en el que el comportamiento cambia, porque en este punto ya vamos a tener nosotros que la curva que está acotando por arriba a mi función cambia, porque acá ya no va a ser la misma curva azul, sino que ahora el que está acotando por arriba a mis rectángulos es esa curva roja. Y entonces esto es otra vez un problema donde podemos hacer la división de estas dos regiones. Y entonces acá nosotros tendríamos que el área se puede calcular como, primero vamos a calcular, este sería el área bajo la curva azul, o sea tenemos integral, la curva azul es x cuadrado, entonces tenemos x cuadrado de x, y eso va a suceder desde 0 hasta 1, entonces tenemos de 0 a 1. Luego tenemos el área que va de 1 a 2, y ahí tenemos 2 menos x. Y ahí está, ahí tenemos nuestra integral que ustedes van a poder calcular para calcular el área. Pero hay otra opción, ¿verdad? Nosotros podríamos haberlo hecho de esta forma o también podríamos haber optado por introducir rectángulos de manera horizontal, así. Y entonces observen que en este caso mis rectángulos están así de forma horizontal. Entonces ahora estoy segmentando el eje Y, o sea que el alto va a ser delta Y. Mientras que por el lado izquierdo yo estoy teniendo
esta curva azul. Del lado derecho tengo la curva roja. Y entonces sabemos que este lado va a ser... aquí tenemos y igual a x cuadrado. O sea que aquí vamos a tener... Aquí lo que necesito es la coordenada x, ¿verdad? Porque en este aquí horizontal lo que me sirve es la coordenada x. Y entonces la coordenada x de este punto o de este lado va a ser x igual a la raíz cuadrada de y, así. Mientras que de este lado voy a tener, eso lo estoy sacando de esta ecuación, ¿verdad? Estoy despejando x. Aquí despejamos x también. Y entonces vamos a tener que x es igual a 2 menos y. O sea que acá mi rectángulo, mi fragmento de área que estoy estudiando, sería el ancho. Y eso sería el de la derecha, porque es el lado más grande. Entonces de la derecha, 2 menos y. Menos el de la izquierda, que es raíz de y. Y esto multiplicado por el delta y. Y entonces ahora nosotros vamos a integrar, para calcular el área, podemos integrar acá lo que va desde 0 hasta 1, porque los rectángulos los venimos dibujando desde el valor de y0 hasta el valor de y1. Entonces acá tenemos de 0 a 1 de esta expresión, que yo la voy a escribir simplemente como 2 menos y a la 1 medio, y todo esto respecto de y. Como ustedes van a observar, ambas gráficas me van a quedar lo mismo. Aquí vamos a poner nosotros unidades, por ejemplo yo aquí voy a poner metros y metros. Entonces la respuesta que obtengamos acá al final va a tener unidades de metros cuadrados. Y como estamos acostumbrados ahora, esto va a quedar como una tarea para que ustedes calculen esta área. Calculen finalmente la integral que necesitamos.